Bueno. Empató Millonarios. Un buen primer tiempo. Yo siempre hablé de la seguridad en el pase, la confianza en los jugadores. Resolvieron dos juveniles. Ruiz. Y ya el profe tiene que ir pensando en el desempeño futbolístico de algunos de los veteranos. Pero vamos a nuestros temas. La pregunta que sembramos hoy, o la hipótesis, o lo que queremos dejar, ¿por qué jamás, pero jamás podrán contestar los exministros de Hacienda por qué los colombianos somos pobres? Esta pregunta jamás la van a poder contestar. No tienen cómo. Y en el transcurso del video se van enterando por qué. ¿Sí? Es tenaz la pregunta, ¿no? Y aún cuando no se puede responder. Porque seguimos sobre las tesis de ellos. ¿Sí? Seguimos bajo las tesis de ellos. Esa es la pregunta. Bueno, otro punto. La justicia colombiana no está diseñada para condenar expresidentes y poderosos, pero sí está diseñada, nos preguntamos, para condenar a pobres, que los ministros de Hacienda no van a poder contestar esta pregunta, y negros. Ahí dejamos eso sembrado. Y mi tutela, pues me faltó presentar algo que se llama el juramento estimatorio. Estuve consultando, me la devolvieron, ¿sí? Del juzgado. Ya hice ese juramento y me enviaron algo, un correo nuevo, y dice: el juzgado abocó, o sea, a traer así una acción de tutela, o lograr que un juez de tutela falle, pues, a una persona, a un grupo de personas, una acción de tutela, ¿sí? Y ahí vamos, ¿sí? Todos los días aprendemos, porque yo siempre he insistido que la pedagogía es algo importante como la lectura. Y ahí estuve buscando qué era el juramento estimatorio y qué era el concepto, la palabra abocó en materia jurídica, y aprendimos cosas nuevas. Y Colombia políticamente, o el presidente Gustavo Petro Urrego, pelea o le quitó el poder a un sistema construido, llamado técnicamente policéfalo, que es un sistema con múltiples líderes o centros de poder. Me quedo más con centros de poder, enquistados, pero del cual nadie habla, ningún medio. Somos un estado policéfalo, y a estos policéfalos Gustavo les quitó el poder electoral.
mas no en la hacienda pública, mas no en algunos territorios. Pero les arrebató el poder. Qué pena sigo con este malestar, pero bueno. Y nadie, ningún politólogo, pues como se ufanan de saber tanto, ni abogado, nadie dice nada sobre el tema, ni economista. Pero estamos bajo un sistema, o estábamos bajo un sistema policéfalo, donde hoy nadie responde por las cifras perdidas. ¿Y por qué somos pobres? Podemos darle un matiz a la respuesta o a la hipótesis o al tema que sembramos. Aparecen las cifras en papel, pero no aparecen ni las obras, ni los servicios, y mucho menos la plata. ¿Sí? Y retomamos la definición. Es un sistema con múltiples líderes o centros de poder. Y con estos es que lucha Petro, porque estos centros de poder están en el agro, están en algunas estructuras organizacionales que acá en Colombia les dicen Asociación Nacional de Industriales, puede ser una, bueno, hay de todos los matices, pero eso es parte de estos centros de poder policéfalos. Poli muchos, que pale o que fale, cabezas, cefálico, muchas cabezas, organizaciones con estructuras políticas horizontales. No hay una única persona a cargo, hay varios. El poder se distribuye entre un grupo de líderes, podemos hablar de Sarmiento, Santos el Gago, el Misántropo, Manito Mocha, Cárdenas, César Gaviria, Alejo, ya dije Juan Manuel Santos. Otro escenario puede ser este de la costa, ¿sí? Hasta la misma María Lorena. Y crean unas redes de centralización. No, crean unas redes de descentralización del poder, o prácticamente este poder o este sistema policéfalo hace que ellos privaticen el poder. Que yo hablaba del Estado gendarme vía armas, privatización del Estado, y vamos nosotros construyendo la narrativa o el argumento bajo estas tesis. Entonces les sirve el internet, X, Instagram, todo les sirve. También utilizan los partidos políticos para construir estas redes. Dicen con un bolígrafo quién o quiénes no van. No les importa si es corrupto, si viene de la cárcel, después de que reconozca las tesis del sistema policéfalo que ellos construyeron. En materia de hacienda pública, en materia de presupuesto, en materia agraria, en materia de vías. O sea, esto es una estructura grande, ¿sí? Y les gusta gobernar en coalición. ¿No han observado los gobiernos anteriores? No el del mameluco, sino del mameluco hacia atrás. Juan Manuel fue y habían varios partidos y este ministerio le pertenece al partido de no sé quién y no lo vaya a quitar. Este ministerio de Hacienda es de los Godos, Mauricio Cárdenas, con Echeverry, y pasamos al del misántropo, no, al del mameluco, y y así es un estado policéfalo. ¿Sí? Terrible, ¿no? Y Petro les quitó el poder en las urnas, pero no ha sabido gobernar. Quiere volver al estado policéfalo, porque le da pena hasta decir que es de izquierda. ¿Sí? Y pasamos a algo, pues, ya en nuestro tema, el económico, y vemos los teoremas del bienestar, que son pilares fundamentales de la economía del bienestar. Y hay dos pilares fundamentales. Uno, manejado muy bien por estas redes policéfalas, ¿sí?
estas redes que construyeron y privatizaron esta, y otra que es la que no ha entendido Petro en materia económica. Él no ha entendido, ¿sí? Y lo rodean personas que menos van a entender porque Petro, pues, dice que es economista, pero yo no sé. Entonces la primera red que maneja el sistema policéfalo, ¿sí?, en materia económica de estos teoremas del bienestar, dice: si no existe externalidad ni información asimétrica y todos los mercados son competitivos, entonces el equilibrio general de esos mercados será una asignación Pareto eficiente de recursos. Así funciona Juan Carlos Echeverry, César Gaviria, Cárdenas, bajo estas premisas del Estado policéfalo. ¿Sí? Eso es lo que ellos ven como bienestar. Carrasquilla, Juan Carlos Echeverry, Soto, López, Ferguson, Eslava, Villaveses, Villar y el resto de comité aplauden. ¿Sí? Hasta lejos, Gabriel, ya está el mismo Sami. Esto es lo que ellos creen. Este es su teorema del bienestar. ¿Sí? Que los mercados son competitivos, entonces el equilibrio general de esos mercados será una asignación Pareto eficiente. ¿Sí? 80-20. 80 para ellos, 20 para la pobreza. ¿Sí? Y ahí vamos, ese es el eficiente. El que Petro no ha entendido, el pilar número 2 del teorema del bienestar. Cualquier asignación Pareto eficiente de recursos puede alcanzarse mediante una redistribución inicial de la dotación de bienes y recursos, seguida del funcionamiento del mercado competitivo. ¿Sí ven? El segundo pilar, pues, es por fuera del Estado policéfalo, pero no lo ha podido interpretar y no tiene con quién interpretar este teorema el señor presidente. Sí, terrible. Entonces miremos que el teorema número 1, ¿sí?, el que interpretan los policéfalos, pues tiene unas limitaciones, o el principio, el número 1. Entonces, primero, de este primer principio no existen externalidades, o sea, efectos en la actividad económica. 2, información perfecta, que es lo que ellos presentan. Esa información perfecta tampoco existe. Todos los mercados son competitivos, ninguna gente tiene el poder en el mercado. Ellos creen que sí, Cárdenas, Echeverry, Carrasquilla, ellos crean su poder en el mercado a través de la hacienda pública y del legislativo, del recurso de todos los colombianos. Por eso planteé la pregunta: ¿por qué muchos colombianos somos pobres? Y esta gente jamás podrá contestarlo, porque el teorema del bienestar de ellos es completamente diferente al teorema de la asignación del Pareto eficiente, de la redistribución inicial del recurso. Y es un problema complejo que muchos, yo siempre he preguntado, ¿qué enseñan en las academias de economía o en las escuelas de economía o en el programa de economía? ¿Sí? Porque muchos de estas personas pues vienen del mismo, ¿sí?, grupo, de la misma universidad. Y sería bueno que en la Universidad de Columbia, en el CIPA, le preguntaran esto a Mauricio Cárdenas: cuando usted fue ministro de Hacienda, ¿por qué tantos colombianos son pobres? Nadie se lo ha hecho y no se la van a hacer, pero yo voy a escribir para que empiecen a cuestionar al profesor, que es lo que se tiene que hacer dentro de un aula de clases, ya sea utilizando, ¿sí?, el argumento aristotélico,
o el argumento socrático, puede ser de forma, pero hay que preguntar, porque él se pasea y ahora está molesto. La última columna fue desastrosa, no aportó nada a la economía, está molesto, no sabemos por qué está enfadado. Entonces sigamos acá. Ellos hablan en este punto 2 de por qué las limitaciones del teorema de ellos, donde el Pareto eficiente es que todos los mercados son competitivos, entonces el equilibrio general de esos mercados será una asignación del Pareto eficiente, mientras que el segundo habla para poder ser Pareto eficiente de la redistribución inicial. Me disculpan por estoy muy enfermo. Sí, no sé dónde putas es que, o de qué putas mi sistema de salud es que habla Alejo Gaviria. Llevo 15 días en esta mierda, pero bueno, sigamos acá. Entonces ellos hablan que la información está en el Ministerio de Hacienda, está en la regla fiscal, pero hoy, que sería la pregunta de los estudiantes del CIPA, no aparece ni la obra, o la obra está siniestrada, o está colapsada, o está detenida, y mucho menos aparece el servicio. Y la plata sí que menos. Por ahí creo que alguien escribió en El Espectador que hay una plata del gobierno anterior en el exterior. Voy a averiguar, y eso se veía, ya se sabía, o sea, que en ese gobierno hubo mucha corrupción. 3. Sigamos analizando la política pública. Los teoremas se utilizan para evaluar las políticas públicas, el diseño de mecanismos de mercado y asignación eficiente de recursos. Otra pregunta para el CIPA que no tienen cómo contestar porque ellos diseñaron diseño de mercados, de mecanismos de mercados, diseños de política pública y asignación de eficiencia de recursos. Asignación eficiente de recursos. Y no entendemos por qué hay tanta pobreza, tanta obra pues colapsada, siniestrada, sin terminar, o sea, hicieron lo que les dio la gana. Y hoy el Bacua de Juan Carlos Echeverry postea en Twitter que hizo un aporte a la vaca. No sabemos si la vaca es para financiar 2026, si es para financiar la constituyente de Petro o para tumbar a Petro. Pero aquí hay muchos temas que hay que analizar. Entonces yo le pregunté, ¿deberías de donar más? Porque esas obras que no se han construido, no se han terminado o que están siniestradas, muchas las firmó él. Le asignó el recurso él, le diseñó la política pública. La mandó a que la evaluaran en el legislativo, pero ustedes quieren que acá hay una corte, un juez que llame a este tipo a explicar qué pasó con esos hijueputas recursos. Y es tan ofensivo que postea que donó. Esto es una vergüenza. Y ese es el país que los policéfalos nos construyeron o nos hicieron creer que esta era la economía que funcionaba. Pero por eso, reitero, les funcionó a ellos, no es que sean ahora la tarea de financiar patas de lo que debió ser asignado en materia presupuestal y terminado y liquidarse a favor del Estado, el Estado chequear y decir listo, cumple con los estándares FIDI, estándares internacional de contratación estatal y obras de infraestructura, pero acá no. El tipo se burla hoy de los colombianos, ¿sí? Aportando a algo que él tenía que supervisar, que se entregaran, pero nunca se entregaron, porque pertenece al Estado policéfalo. Entonces sigamos acá. Y le reitero a Alejandro Gaviria y a los magistrados, con o sin reforma, el sistema de salud tiene un déficit. ¿Dónde está la plata? Y si no entra la justicia o la Corte Constitucional a dirimir esta vaina, ¿sí? El sistema va a colapsar, ¿sí? Más de lo que está. No, mentira, está en una crisis, no. Está
en unos chubascos, pero es complejo. Yo llevo 15 días particular y tenaz. El bello escenario que nos presenta Alejandro Gaviria en las redes no es real. Pague 300, pague 500, vale 600 la radiografía o lo que uno se vaya a hacer y él sin parte, sin novedad. Y sigo con la hipótesis, no nos han podido explicar porque él fue de Planeación Nacional, porque hijo de puta los colombianos somos pobres. Y aquí la respuesta son unos vacuos, unos vacíos. Todo el control de la economía que tuvieron están sin obras, sin servicios, y la plata no aparece. Y entrevistan a Sarmiento y dice que él no se arrepiente de nada. ¿De qué se va a arrepentir? Si estábamos en un estado policéfalo. Para medios como Revista Semana, El Tiempo, El Espectador, W Radio, Blue Radio, La FM, Caracol, que uno no Caracol. Yo no entiendo cómo, si los dueños de RCN viven en Cartagena y la segunda o tercera mujer más rica del mundo vive en Cartagena, porque viven rodeados de tanta pobreza y miseria. Y vuelvo al comienzo. Esta pregunta jamás la podrán responder ni Juan Carlos Echeverri, ni Carrasquilla, ni Cárdenas, ni Juan Camilo Restrepo, el curita, ni otros exministros de Hacienda, ni el del Banco de la República. Pero sí salía el desbocado ese en los medios de comunicación que las reformas del gobierno iban a generar 500.000 desempleos y no sé qué. Y aquí vamos con todos estos vacuas. Son unas personas impresentables ante la economía. Porque si uno como economista no puede responder esa pregunta, pues está muy jodido. Y hoy, pues todo lo ven negativo e interesante, ¿no? Y ahí vamos. Y ahí vamos con este país. Entonces pasemos al tema de los inversionistas. Porque aquí nos echan y nos echan carreta. Y nos hablan de que la economía, que la inversión extranjera, que la bolsa de valores, no hay nada más mezquino que la bolsa de valores de Colombia. Si fuéramos un país serio, ya estuvieran estimulando a jóvenes universitarios, a mamás, a padres de familia, para estar haciendo ejercicios de bolsa de valores o simulaciones, o que por lo menos compraran acciones de empresas con mucha reputación nacionales e internacional, pero no. Porque somos un Estado, le arrebatamos el Estado al sistema policéfalo. Entonces vienen preguntas, según mi querido amigo Warren Buffett, ¿qué no hay que hacer como inversionista? Porque aquí pues vemos CMI, ¿sí? Observamos la W, escuchamos Blue Radio, la FM, y en materia económica las preguntas son decepcionantes, porque ninguno de la FM le va a preguntar al dueño, venga, ¿usted por qué vive en un anillo de pobreza, siendo una de las personas más ricas del país? O en Blue Radio o en Caracol, el Grupo Valores no le va a preguntar a la señora, pues que era esposa del doctor Julio Mario Santo Domingo, por qué viven rodeados de tanta pobreza y tanta miseria, porque ya hablamos de la responsabilidad social corporativa, ¿sí? Esas son unas goticas ahí de nada. Entonces son preguntas decepcionantes y siempre sobre la recesión y la inflación. Y sobre la recesión y la inflación nadie puede hacer nada. Y lo han estudiado en economistas de la Universidad de Harvard, Cambridge, de todas las universidades del mundo.
Instituto Económico de Copenhague, todo mundo en Europa, en España, Alemania, sobre la recesión y la inflación no se puede hacer nada. Y yo siempre leía a Petro que pues él tuvo una idea de cerrar el Banco de la República, Milei en Argentina también, pero acá pues las contradicciones de estos vacuas, ¿sí? Pues no tienen asidero. Acá prefieren financiar y comprarle tierras con plata del Estado a un bandido, ¿sí? Y tener a un bandido sentado, pues. Y ese es Colombia. Y nadie nos da explicaciones de dónde sacan tanta plata estas personas. Y les dicen empresarios, ¿sí? Los gremios. Y entonces empezamos a hablar de de las estimaciones macroeconómicas. ¿A quién le sirve? Eso lo hace José. Eso lo hace Mejía en Fedesarrollo, ¿sí? Eso lo hace José en ANIF, eso lo hace Corfi Colombiana y en Revista Semana andan tan desproporcionados que escribieron un artículo como entre paréntesis, los que más se aproximaron a las estimaciones macroeconómicas en el país no nos sirve por un culo cuando uno es inversionista o cuando cualquier persona es inversionista. Entonces ellos implosionan la economía montando unas estimaciones macroeconómicas en materia de recesión e inflación, los que más se aproximaron al tema de tasas de interés. Pero uno, o las personas que son inversionistas o van a comprar o a invertir sobre empresas, no necesitan ninguna de estas informaciones. Es mejor invertir en empresas más valiosas que paguen el interés según lo programado. Esto es lo importante o esto es lo más útil. Es lo que dice Warren Buffett. No es útil para el inversionista plantearse preguntas sobre la inflación, dice Howard Marks, uno de los mejores inversionistas del mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos cuenta con 400 de los mayores economistas o los mejores economistas, y ninguno de ellos puede predecir los temas sobre inflación, los temas sobre recesión o sobre tasas de interés. Ahora vamos al matorral. Lo puede predecir o lo puede afirmar, ¿sí? José en ANIF, no. Mejía en Fedesarrollo, jamás, ¿sí? Mauricio Cárdenas y Reina entre amigos, menos. ¿Ah? Y aquí entonces estos vacuas le meten este poco de basura a la información de unos inversionistas que tienen que estar más pendientes del flujo de caja. Entonces la Reserva Federal tiene 400 economistas más prestigiosos de los Estados Unidos, pero ellos no pueden predecir la economía. ¿Mm? Y todos estos economistas con doctorados. El caso Colombia es patético. El Banco de la República, pues, ¿qué van a predecir? ¿Mm? Que la oficina de no sé qué y no sé cuántas están perdidos. ¿Mm? Y eso ahí ya se volvió como un puestos recomendados, ¿sí? La Reserva Federal de los Estados Unidos año tras año se equivoca. En 2024 dice lo que va a pasar en 2025 y pasa totalmente lo contrario. ¿Mm? Los que no saben, predicen la economía. La gran pregunta, ¿cómo podrían tomar decisiones los inversionistas? De forma perspicaz, beneficios futuros. Y yo siempre reitero, amo el flujo de caja. Soy reparcero del flujo de caja. De flujo de caja futuro, flujo de caja, y ahí está mi empresa. Entonces, primero, previsiones de beneficios, no confiar en las previsiones macroeconómicas, confiar en la previsión de la empresa. ¿Y qué le hacen a la empresa? Estas previsiones sobre la empresa.
Estimaciones neutrales sobre la macro. Si estimo que la economía crece al 1% y crece al 3%, seguiré o seguro que se ganará más dinero que muchas personas en Estados Unidos. Si crece el 2%, pues es el crecimiento normal de la economía de Estados Unidos. Esto es un inversionista. Filosofía del inversor, 6 principios, ya los habíamos hablado, ¿sí? Entonces miremos ejemplos de predicciones y errores en Estados Unidos. Entonces Morgan Stanley en el año 2022 decía que Standard & Poor's 500 iba a crecer 4.400 puntos. El Banco of America 4.600, el Goldman Sachs 5.600. Wells Fargo decía que entre 5.100 y 5.300 iba a crecer Standard & Poor's 500. Credit Suisse se aproximó, no, dijo que iba a crecer 5.200. Y la pregunta que nos toca hacer es, ¿cómo cerraría el Standard & Poor's 500 para esta fecha específica? Y la realidad fue que Standard & Poor's 500 creció 3.800 y ninguno, ni Morgan Stanley, ni Bank of America, ni el Goldman Sachs, ni Wells Fargo, ni Credit Suisse se aproximaron, ¿sí? Nos preguntamos Mejía, Cárdenas, Echeverry, José, Corfi Colombiana, tienen que respetar a los colombianos, dejen de estar divagando con estas estimaciones macroeconómicas, ¿sí? También fallan en la predicción. Peso dólar. O sea, les pagan para que fallen. 400 economistas en la Reserva Federal con doctorado, ¿sí? 400. Y estos bancas de inversión que acabo de leer, ¿sí? También fallan. Pero sigamos. Entonces, el valor de una compañía. Les pagan por fallar. Fallan en las predicciones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal entre 2022 y 2023. Las predicciones de la FED tampoco fueron acertadas. Entonces, aquí los vemos que la decisión que va a tomar la Reserva Federal, no, al inversionista le importa un culo eso, porque en Estados Unidos saben que esas predicciones son erróneas. Suba o baje su tasa, al que va a comprar una empresa o acciones o portafolios accionarios o bonos o títulos de tesorería, pues no le importa nada de eso, porque Mauricio pues sale y con Reina y dicen su poco de vacueces, o sea, se evacúan y dicen que no, que los bonos del gobierno, no, el que compra bonos en Estados Unidos de títulos de tesorería del gobierno de los Estados Unidos es para ahorrar, y siempre Warren Buffett y todos estos inversionistas dicen que es mejor a corto plazo, pero sigamos acá. Mejor miremos el valor de una compañía, su flujo de caja libre, FCF, flujo de caja libre de cada año, el WAP, WAWC, costo medio ponderado del capital, PRVR, valor residual de la empresa en el año, valor de la empresa. Las empresas duran años. La economía tendrá pérdidas de crecimiento económico y tendremos crisis económicas en toda la vida útil de esa compañía. 2. Periodos de altas inflaciones y periodos de bajas inflaciones, periodos con tipos de interés altos, periodos con tipos de interés bajos. Para invertir en la bolsa no necesito predecir la macroeconomía. Si suben las tasas de interés del Banco de la República, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu rentabilidad? Esa es la gran pregunta. O sea, si en la tasa,
Si el Banco de la República en Colombia sube las tasas de interés, te traslado la pregunta, Julio, o en Blue o en la FM, ¿cuál es tu rentabilidad? Si hay inflación, si hay recesión, ¿cuál es tu rentabilidad? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la inversión que vas a hacer? ¿Cierto? En Caracol, ese programa económico, ¿cuál es la rentabilidad si hay recesión? Y en CMI, ¿m? Que salís que un periodista económico ahí entrevistando siempre a los mismos. Entonces yo le transmito la pregunta al periodista de CMI, ¿cuál es la rentabilidad si el Banco de la República baja las tasas? ¿Cuál es tu rentabilidad como ciudadano en una economía pobre? Porque pues me imagino, de poco eólicos. Y si sube las tasas, ¿cuál es tu rentabilidad? ¿Cuál es tu rentabilidad si hay recesión? ¿Cuál es tu puta rentabilidad si hay inflación? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ganas? ¿Sí? Si baja la tasa, ¿qué va a hacer Julio? ¿Qué va a hacer Vicky? ¿Qué van a hacer en Blue Radio? ¿Qué rentabilidad o pérdida van a tener en esto? Y saldrán a decir, no, eso no es, lo nuestro es informar. ¿Sí? Toca estudiar mejor las compañías. Toca estudiar el flujo de caja libre, que si Julio fuera aplicado, eso es lo que hace Joseph, el dueño de la compañía. Inversión, comprar acciones cuando es barata, comprar por menos de lo que vale. Precio de acción, esto ya lo habíamos hablado. ¿Cuál es el precio de la acción de Nutresa antes de la toma hostil por parte de los Gilinski? ¿Era más bajo o compraron cuando la acción subió de precio? Entonces yo por eso enviaba unos correos diciendo y escribiendo y grabando estos videos. Entre más compren mejor, no dejen que se lleven todo. Entonces la compañía a los Gilinski, que es lo que debiera informar semana y enseñarle a los dueños, les salió más costosa. Pero eso no lo dicen, ¿cierto? Y como le decía yo a María Lorena y a Corfi Colombiana y a José y a todo este poco de pendejos, Sammy y al abogado ese maligno, ¿de qué les sirve seguirme? No, esto está en la cabeza. ¿Cuál es la rentabilidad o la ganancia de ustedes? ¿Cuál es la pérdida? No la saben, ¿cierto? Porque estamos en un estado policéfalo. O estábamos hasta que llegó este personaje. Entonces las acciones de Nutresa salieron costosas, ¿cierto? A pesar del esfuerzo que hizo ahora que se las tira de seguridad que salió de la alcaldía de Medellín. Accionistas, tienes que invertir con éxito y tienes que mirar pues las variables mencionadas sobre el flujo de caja, las formulitas ahí, el flujo de caja libre de cada año, costo medio ponderado de capital, valor residual de la empresa, el valor de la empresa. Pero si vas a estar pendiente de lo que dice Mauricio Cárdenas Reina, ¿sí? Sobre predicciones macroeconómicas, no han podido en la Reserva Federal con 400 economistas de las mejores universidades del mundo y todos con doctorado. Ahora van a poder acá en el matorral todo este poco de vacos. Tenemos que ser serios, ¿sí? Esto es lo que hay que ver, ¿sí? Esto es lo que hay que analizar. ¿Sí? Entonces, hoy hablamos de tecnología, pero la innovación no reduce las oportunidades. Y siempre Warren Buffett dice no hacer tonterías. Las empresas listan en bolsas. O sea, empresas listadas en bolsa están para eso, para que ganes. Revísale el flujo de caja futuro. No compres acciones costosas como hicieron los Gilinski. ¿Sí? Y esto no lo encuentra uno en el editorial económico de semana. Yo creo que es las acciones más costosas. ¿Ah? Y eso es no hacer estupideces, no hacer tonterías. Y sigo navegando porque somos pobres los colombianos. Crecen las empresas
en Estados Unidos, las SPAC, empresas que cotizan en bolsa para captar dinero con el único propósito de adquirir empresas que se quiebren, no que se quiebran, que se quieren fusionar. SPAC versus IPO o las OPV. Y este fue el videito del día de hoy. Hay algunos temitas que yo les decía que en 93 años la bolsa de valores se ha quebrado 50 veces y Standard & Poor's pues ha caído 10% y estas 50, 15 veces ha caído, no, 15 veces ha caído el 25%. Y hoy, miren que estos reputados, porque acá les gusta hablar mucho de reputación, por no dar en un carajo, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Credit Suisse, ninguno en el 2022 pudo con el análisis o predicciones económicas sobre Standard & Poor's, que solo creció 3 minutos. Chao, recuerden Gustavo Ramírez, el Ghetto A. Y aquí va. Y allá, en el terruño pues de todos estos vacua, pues nos presentan una promoción de economistas nuevos. Son unos mercaderes de la economía, así como estos que no nos han podido explicar, ni jamás nos lo van a explicar porque no tienen cómo, porque en Colombia somos pobres. Porque si no explican por qué, una vía que ellos financiaron cuando fueron ministros, firmaron las garantías, las pólizas, todo, ¿por qué no la hicieron cumplir? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la vía? ¿Dónde está el servicio? No está. Pero siempre hay una excusa. Y hoy, o en la última columna en El Tiempo de Mauricio Cárdenas, pues sale enfadado. Y me importó un culo. ¿Sí? ¿Esta es la realidad? No. Pero son unas aproximaciones a temas que se tienen que debatir en el país. Chao. Gustavo Ramírez, Tao, el Ghetto A.